Entonces, pues son poquitas diapositivas, pero pues la idea es aquí sacar algo conceptual y no que sea solo ecuaciones. ¿Listo? Entonces, como vemos ahí al señor Newton, y la frase, una de sus frases más conmemorables es: un hombre puede imaginar cosas que son falsas, pero solo puede entender cosas que son ciertas. ¿Sí? Entonces, aquí viene a colación lo que son las fake news. Por ejemplo, ahorita muchos creen que la Tierra es plana, sabiendo que hay en contra de esa connotación muchas cosas. Entonces, digamos que se hace de esa manera. ¿Listo? Entonces, un chico. Entonces, ¿de dónde nace la idea de que Newton hace estas tres leyes? Pues, principio, hay un libro que él escribió en 1687 que se llama en latín Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. ¿Sí? En español quiere decir principios naturales matemáticos de la filosofía o de la filosofía natural. ¿Listo? Entonces, digamos que él compila como sus hallazgos en estos libros, en estos tomos. Entonces, se publica en la Royal Society en 1687. Estos libros todavía existen. Hay algunos que pues están traducidos al español, pero que son importantes para ver cuál es el movimiento que hay detrás de ello. Si ustedes lo googlean y van a sus PDF, van a encontrar que en la filosofía natural, o sea, los principios matemáticos de Newton, no se dan igualdades, se dan proporciones. ¿Listo? Se dan solo proporcionalidad, que eso lo debieron ver desde séptimo, octavo, noveno, el carácter de las proporciones. ¿Listo? Entonces, Newton, en su primera ley, que va a ser el principio de inercia. ¿Listo? Ahí como lo tenemos, tenemos el principio o la primera ley en español, y tanto en español como en latín. ¿Listo? Entonces voy a leer el que está en español. Entonces dice: todo cuerpo continúa en su estado de reposo o movimiento uniforme en línea recta, no muy lejos de las fuerzas impresas a cambiar su posición. ¿Esto qué quiere decir? Que todo cuerpo va a estar en su sitio o en movimiento con una velocidad constante. Ojo, porque el movimiento puede ser variado. ¿Listo? El movimiento puede ser variado, pero aquí el principio de inercia, cuando nosotros lo pensamos, es cuando estamos quietos y no hay nada que lo afecte, o cuando estamos en una velocidad constante. Por ejemplo, cuando nosotros vamos en un carro y vamos a 60 kilómetros por hora, por ejemplo, ¿sí? Y el velocímetro no se mueve de esos 60 kilómetros por hora. Eso quiere decir que hay una inercia. Todos los cuerpos tienen inercia, ¿sí? Por eso se llama el principio de inercia. Y luego vuelvo y cito a Newton: no muy lejos de las fuerzas impresas a cambiar su posición. O sea, aquí me está diciendo que este movimiento, ¿sí?, se va a ver afectado, si es afectado por una fuerza externa al sistema. En este caso, pues el sistema, digamos, es el carro a 60 kilómetros, y yo le acelero, pues ahí el carro va a coger más inercia, ¿sí? Va a coger más y más inercia. Pero esta inercia tiene que ser con una velocidad cero o con una velocidad constante. Acordémonos que las velocidades pueden ser tanto positivas como negativas. Esto es según la dirección que nosotros leemos.
Acordémonos que la velocidad es un vector también, es de carácter vectorial. ¿Listo? Entonces, ¿hay alguna pregunta sobre la primera ley? De la ley del principio de inercia. ¿Me toca ir tomando apuntes de eso o no? ¿Cómo? ¿Hay que ir tomando apuntes de eso o no? Sí, claro. Sí, 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 sí. Sí, claro. Ir tomando apuntes, lo más importante que yo haga énfasis y demás. ¿Listo? Entonces, digamos que ese es el principio de inercia. Es lo primero que se ve, digamos, en lo que es la física. Nosotros vimos al principio lo que era movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Sí? En este caso, cuando estamos viendo esto, cuando vemos que la velocidad es cero y la velocidad es constante, ¿en qué movimiento se está presentando acá? Según ustedes. ¿De qué movimiento estamos hablando? Amy. ¿De qué movimiento estamos hablando, me preguntas? Ujú. Mm, Sería el movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Perfecto, ¿por qué? Porque viaja desde una trayectoria. No. Porque la velocidad es constante. Perfecto, perfecto, María Paula, porque la velocidad es constante. Y cuando la velocidad es constante, pues no se va a ver afectado por ninguna fuerza externa. ¿Listo? Entonces ya cuando veamos la segunda ley, ya se van a dar cuenta del por qué. ¿Listo? Entonces la segunda ley también viene del principio de inercia. ¿Listo? Acá viene, voy a leer. El cambio del movimiento es directamente proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre según en la línea recta a lo largo de cual aquella fuerza se imprime. ¿Listo? Entonces, aquí vemos dos casos en el cual esto que ustedes ven acá se llama un diagrama de fuerzas. ¿Listo? Esto lo vamos a ver la próxima semana, el diagrama de fuerzas, porque sí es muy importante manejarlo para estos casos. ¿Listo? Entonces, la ecuación que lo rige es la que tenemos abajo. Fuerza igual a la masa, el producto de la masa por la aceleración. ¿Listo? Entonces, esta va a ser una de las piezas fundamentales o una de las ecuaciones fundamentales para lo que va a ser de aquí para allá la física. ¿Listo? Entonces, vamos a leer despacio y vamos a comprender qué es lo que nos dice el autor. Entonces dice, el cambio de movimiento es directamente proporcional a la fuerza motriz impresa. ¿Listo? Acá viene a decir, ¿cuál es la fuerza? ¿Sí? Yo no puedo decir es que tengo tanta fuerza. No. Una cosa es, yo no tengo fuerza. ¿Sí? Uno ejerce fuerza, que es diferente. ¿Sí? Entonces, cuando yo estoy hablando de fuerza, no quiere decir que sea más fuerte o menos fuerte, ¿sí? Sino que uno ejerce más fuerza o ejerce menos fuerza. ¿Listo? A que nos vayamos entendiendo. Entonces, ¿cómo se hacen estos diagramas? Estos diagramas, como si ustedes lo ven en la imagen, parten desde un punto central. Este punto central es desde la esfera, como ustedes se dan cuenta. ¿Listo? Entonces, en el eje Y vamos a tener primero un peso, que después eso lo vamos a ver, que es la masa por la gravedad, y hay una fuerza que lo tira también hacia arriba, que se llama la fuerza normal. ¿Listo? Luego vamos a tener allí dos fuerzas, como ustedes lo pueden ver, la fuerza 1 y la fuerza 2, en donde me van a indicar para dónde se hace la fuerza. ¿Sí? Si no se mueve en el eje Y, pues los vectores van a estar iguales. ¿Sí? Igual en magnitud, igual en sentido. ¿Listo?
son distintos en dirección. Acordémonos, si nosotros hacemos el eje X y Y, pues vamos a obtener que en Y no se va a mover porque no se está moviendo hacia allá, sino que solo se está moviendo hacia la derecha. ¿Listo? Por eso es que el vector F1 es mayor que el vector F2. Y por eso nos dice que para la dirección A, para allá se está moviendo. ¿Listo? Entonces, el cambio del movimiento es directamente proporcional a la fuerza motriz. ¿Listo? Impresa y ocurre a lo largo de una línea recta, a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. ¿Listo? Entonces, tenemos el objeto que es la masa. ¿Listo? La masa se da en kilogramos. ¿Listo? El peso no se da en kilogramos. Ojo, muchos tienden a confundir eso. ¿Listo? Y la aceleración, pues es en metros sobre segundo al cuadrado. ¿Listo? La fuerza en sí, sus unidades son kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Listo? Pero si lo hacemos de tal manera que esta unidad de kilogramo por metro sobre segundo cuadrado sea internacionalmente hablando, sería que la fuerza se da en newtons. ¿Listo? La fuerza se da en newtons. ¿Listo? Entonces, según esta segunda ley, ¿a qué, por así decirlo, a qué movimiento nos estamos refiriendo? Dana Fran. Ana. Señor, ¿A qué movimiento nos estamos refiriendo cuando estamos diciendo esto? A la segunda ley. No se te escucha. No se te escucha. No, no se te escucha. Vamos a preguntarle a Camila Mendieta, que tiene la cámara apagada. Camila Mendieta. no sé, profe, no me acuerdo. Ay, Dios santo, ¿cómo así que no se acuerdan? ¿Cómo así que no se acuerdan? Nicolás Rodríguez. Señor profe. ¿A qué movimiento nos estamos refiriendo con la segunda ley? Movimiento uniformemente variable. Perfecto. Movimiento uniformemente variable. Oiga, una pregunta, ¿por qué me dicen eso que no saben? Yo me pregunto, ¿ustedes ya están poniendo atención a las clases? Porque parece que no. No sé si es la virtualidad, no sé. Pero parece que no estuvieran poniendo atención a clases. Y si ustedes no ponen atención a esto, van a estar igual que los de 11 el otro año. Van a estar igual. Más perdidos. Muchachos, si ustedes no se ponen pilas, si ustedes no... es que la verdad no entiendo. La verdad no entiendo por qué
Porque me dicen eso si eso ya lo vimos hace en el primer periodo. Y lo hemos venido repitiendo y repitiendo y repitiendo. Bueno. Entonces, siguiendo. Entonces, la segunda ley es de acuerdo con el movimiento uniformemente variado o acelerado. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy moviendo algo, pues yo le aplico una aceleración. ¿Sí? El cuerpo se está acelerando. ¿Sí? Entonces ahí yo le aplico el segundo principio de la inercia. ¿Listo? ¿Qué va a ser esa ecuación que tenemos? ¿Listo? Y por último, vamos a obtener la tercera ley de Newton. ¿Listo? La tercera ley de Newton, un tipo que esto se me quedó pillado. Bueno. Entonces, la tercera ley de Newton consiste en que toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria. Quiere decir que las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en sentido opuesto. ¿Listo? Entonces, como vemos, tenemos una fuerza que la llamamos la fuerza 1-2. ¿Listo? Que la vamos a hacer nosotros. ¿Listo? Entonces, en el dibujito puede ser el vector rojito que tenemos acá. Y va a ser igual a ¿qué? A la menos la fuerza 2-1. ¿Por qué? Porque va en dirección contraria. O sea, el vector verde. ¿Listo? Entonces, esto lo podemos ver en diferentes cosas. En cohetes, lo podemos ver cuando hablamos una cuerda, en diferentes situaciones. ¿Listo? Entonces, vamos a parar acá